hablamos de estafa y hoy corresponde hablar un poco de extorsión, que son los delitos principales de patrimonio económico, sin decir que sean los únicos, porque no, está el fraude mediante cheque, está el aprovechamiento de error ajeno, creo que se llama, también son delitos importantes y son delitos que también se preguntan, pero los principales son hurto, abuso de confianza, estafa y extorsión, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este y de pronto cuando hagamos la tutoría de preguntas y eso, pues les pregunto un poquito de fraude mediante cheque y estos delitos como para refrescar y para explicar ciertos temas que de pronto no alcance hoy. Entonces, la extorsión. ¿Quién puede leer el artículo 244, por favor? Yo lo leo. El 244 dice: el que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. Bien. Lo primero que hay que decir de la extorsión es que tiene un innegable parecido al delito de constreñimiento ilegal. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que mi novio me diga que si le termino va a divulgar mis fotos privadas? ¿En qué se diferencia eso? En que de pronto un grupo de narcotraficantes me diga que si no le pago una cuota mensual me van a matar. La diferencia es que una conducta tiene una connotación económica y la otra conducta no tiene una connotación económica. En ese sentido, la diferencia entre el constreñimiento ilegal y la extorsión es que la extorsión tiene un componente patrimonial, mientras el constreñimiento es un delito subsidiario que solo se va a aplicar en caso de que no sea aplicable la extorsión. ¿Y cuándo no es aplicable la extorsión? Cuando la conducta no tiene una finalidad económica. Entonces siempre el constreñimiento te remite a extorsión porque extorsión es un delito principal. Cuando ya no hay el componente económico, nos vamos a transferir a el delito de constreñimiento. Y cuando digo connotación económica, quiero aclarar desde ya a que para efectos de la adecuación típica, ya sea en tentativa o como extorsión consumada, no es importante lo que haga el sujeto pasivo. Ojo, en principio no es importante. Lo importante es que el sujeto activo tenga el ánimo de obtener provecho económico. Bien, luego va a ser importante lo que haga el sujeto pasivo, claro que sí, ya lo vamos a estudiar. Pero para efectos de diferenciar la extorsión del constreñimiento, lo importante es que el sujeto activo tenga una finalidad económica. Y estoy aclarando, para efectos de diferenciar el constreñimiento con la extorsión, no para efectos de la adecuación completa, porque para efectos de una adecuación completa va a ser importantísimo lo que haga el sujeto pasivo. Bien, pero tengo que insistir en esto porque entonces después van y les preguntan el parcial. No, lo que pasa es que no es importante lo que haga el sujeto pasivo. Pierden el parcial y entonces el tutor fue el que dijo las cosas mal. Abran el ojo. Bueno, pues. Entonces la extorsión está en el artículo 244 y también hay que decir que es un delito de sujeto activo indeterminado, es de sujeto pasivo indeterminado y es un delito pluriofensivo. Pluriofensivo quiere decir, como ya saben, que está lesionando distintos bienes jurídicos. Y está lesionando distintos bienes jurídicos porque menoscaba la libertad de autodeterminación en la medida que están constriñendo a hacer algo que no quieres, pero también ataca el patrimonio económico. Bien, por eso es que se encuentra en este título de delitos contra el patrimonio. Siendo eso, la extorsión parece muy fácil. Es un sujeto, ¿cierto?, que constriñe, y constreñir quiere decir obligar, a que otra persona le dé parte de su patrimonio, ¿verdad? Obligándola a hacer lo que el sujeto activo desea y no lo que el sujeto pasivo quiere. ¿Cuál es la diferencia de la extorsión con el hurto? Porque parece que es lo mismo. El hurto mediante violencia, hay un sujeto que está obligando a otro que le dé parte de su patrimonio. Yo creo que la diferencia es que en el hurto nunca hay una entrega. Aun cuando te están hurtando el teléfono y lo entregas, no se entiende como una entrega. Bien, sino que se entiende como un arrebato con violencia. Mientras en la extorsión
si hay una entrega. Primera diferencia, en la extorsión siempre hay una entrega. La segunda diferencia es el tema de la continuidad. El hurto no tiene continuidad porque es un delito que se manifiesta de forma inmediata. Dame el celular, yo te lo doy, se acabó el delito. En cambio, la extorsión tiene una continuidad en el tiempo porque es una amenaza que luego se transforma en una entrega patrimonial. En ese sentido, la extorsión tiene una continuidad en el tiempo que no tiene el hurto. Y eso es clave para diferenciarlos. Y ojo con las diferencias porque ahorita vamos a abordar un caso. Yo les voy a decir qué pienso yo del caso y qué piensa Salgado. Es el famoso caso del caballo. Hoy vamos a profundizar mucho en ese caso para repasar varias cosas de hurto, de abuso de confianza, de estafa y de extorsión. Entonces, no es otra cosa la extorsión sino un delito de forma predominantemente violenta, normalmente es violencia moral, ¿verdad? Que tiene como resultado el menoscabo de la libre autodeterminación de la persona que se ve obligada a entregar parte de su patrimonio cuando no quiere hacerlo. El tema y el debate que se da con el delito de extorsión, el problema que surge es que en algún momento hubo un debate sobre si la extorsión era un delito de resultado o de mera conducta. Y si es de resultado, ¿qué resultado es el de la extorsión? Bien, entonces había un debate sobre esto, tanto doctrinal como en la práctica, y lo primero que aclaró la Corte fue que el hecho de que tenga un ingrediente subjetivo no hace que el delito sea de mera conducta. No, el hecho de que diga que sea con el ánimo de obtener provecho no significa que el delito sea de mera conducta. La extorsión es siempre de resultado. Bien, pero el debate que se da en la sentencia de la extorsión que ustedes ya leyeron, ¿verdad que ya se la leyeron? Ay, María Laura, yo espero que te la hayan leído, María Laura. No me vayas a decir que no. Victoria, no hagas mala cara, Victoria, por favor, Natalia. Entonces se ven fin de semana largo, en vez de leerse la sentencia, no, están allá con el novio, con la novia, viendo TikTok, enamorados. El otro que se va al pueblo. Samir cree que no sé de eso, está para el pueblo allá, tomando fría y comiendo icotea. Oye, Samir, ven a estudiar. Pero no, Samir no, está de vacaciones. Después anda zarado. Entonces, ustedes ya se leyeron esa sentencia. ¿Y qué es lo relevante de la sentencia? Lo más relevante de la sentencia de la extorsión es que hay una discusión entre la sala mayoritaria y la sala minoritaria. Saraí, dime qué significa decir sala mayoritaria, por favor. No sé, es la mayoría de los jueces, de los magistrados. Es la mayoría de los magistrados. Entonces se entiende por sala mayoritaria, eso obviamente no es algo que me corresponde explicar a mí porque es una bobada, pero es importante decirlo, ¿no? Para, digamos, las decisiones de jueces plurales, ¿verdad? Donde hay varios magistrados, se dice sala mayoritaria la decisión que es tomada por la mayoría. Y se dice sala minoritaria la decisión que no se adoptó, o sea, los salvamentos de voto. Entonces, la sala mayoritaria decide tal cosa, esa va a ser la doctrina, esa va a ser la jurisprudencia, eso es lo aplicable. Y la sala minoritaria es la que no tuvo la razón o no ganó en esa puja de la decisión y se quedan simplemente como salvamentos de voto. Yo siempre digo, siempre hay que leer a la sala minoritaria porque muchas veces la sala minoritaria termina siendo jurisprudencia más adelante. Pero bueno, volviendo al tema, la sala mayoritaria y la sala minoritaria tienen una discusión. Y la Angélica. No, ya no. Bien. Entonces tienen una discusión y es ¿cuál es el resultado que exige la extorsión? Sí, es un delito de resultado, dice constreñir, pero ¿a qué nos referimos con constreñir? ¿Cuándo se materializa el resultado de la extorsión? Entonces dice la sala mayoritaria, ¿verdad? Los que ganaron, que la extorsión es un delito de resultado y que el hacer, tolerar u omitir que hace la víctima no hace referencia a que el sujeto activo reciba el beneficio económico.
dice que el hacer, tolerar u omitir de la víctima no hace referencia a que el sujeto activo efectivamente reciba el provecho económico. Sin embargo, la víctima sí tiene que hacer algo de carácter patrimonial. Repito, el hacer, tolerar u omitir que hace la víctima no implica que el sujeto activo reciba el dinero, pero sí implica que la víctima haya hecho algo de carácter económico. ¿Cómo así? A mí me están extorsionando y yo pido un préstamo bancario. En ese momento se consumó la extorsión. Hice algo de carácter económico, esto es pedir un préstamo, pero el sujeto activo no recibió el beneficio económico. Eso aún así configura un delito de extorsión consumado. Bien, tengo que hacer algo de carácter económico para que haya extorsión consumada sin que sea necesario que el sujeto activo reciba el provecho económico. Bien, otro ejemplo. Entonces a Juan lo están extorsionando y Juan coge, no sé, 50 millones de pesos y los tira en un basurero, porque ahí los va a recoger el extorsionador, le deja ahí 50 millones, pero antes de que llegue el extorsionador pasa la basura y se lleva la plata y la bota. Ahí había extorsión consumada. ¿Por qué? Porque el sujeto hizo algo de carácter económico independientemente de que el sujeto activo no haya recibido el provecho económico. También puede pasar que sí lo reciba, que entonces me estén extorsionando y yo le entregue la plata. Ni más faltaba, obviamente hay una extorsión consumada. Mariana Consuegra. Una pregunta, por eso es que dicen que, o sea, en la extorsión el constreñir es como un verbo transitivo. O sea, porque yo leí algo que decía que es un verbo transitivo porque la actividad del sujeto activo se traslada al sujeto pasivo. O sea, eso es lo que significa. Efectivamente, porque digamos que la conducta de la víctima, como les dije en un principio, es determinante para ver si se consumó una extorsión. Porque de pronto si yo llego a donde Juan y le digo, mira, si no me das plata mato a toda tu familia, y Juan se ríe, pues extorsión consumada no hay. Va a haber extorsión consumada en la medida que haya una conducta atribuible a la víctima, o sea, que la víctima haga algo. Y ese algo tiene que ser de carácter económico. Siempre que sea de carácter económico, se consumó. Ahora, si lo que hace no es de carácter económico, entonces estamos en extorsión en grado de tentativa, según la sala mayoritaria. Ahorita vamos a entrar a los problemas de la minoritaria. Lizeth María. O sea, Ángel, déjame ver si lo entendí bien. Estás diciendo que la extorsión en el sujeto pasivo debe efectuar alguna acción con un fin económico. Por ejemplo, si yo a mí me dicen, no sé qué, mira, dame no sé cuánta plata porque si no voy a matar a tu familia. Y yo me asusto y yo voy y saco la plata del cajero, pero a él lo meten preso. Eso sería una extorsión consumada porque yo realicé una acción de tipo económico, aunque no, pues, logré entregarle el dinero a la persona que me está extorsionando, ¿cierto? Perfecto. Okay. Así es. Dale, gracias. Tiene que haber una conducta de carácter económico atribuible a la víctima. En ese sentido, si me están extorsionando y yo me suicido, ¿hay extorsión consumada? La respuesta es no. Si yo me quito la vida por el estrés, no puede haber extorsión consumada porque lo que dice no tiene carácter económico. Bien. Yo la tengo con los salvamentos de voto, yo se las comparto. Porque no me la pides, Angélica? ¿Por qué? ¿Qué me haces molestar? Es que yo pensé que no tenía. Angélica. Bueno, pues, ahora vamos a ver qué dice la sala minoritaria. Y lo que dice la sala minoritaria también dice que es un delito de resultado. La sala minoritaria no pelea con esa conclusión, ¿verdad? Lo que pasa es que la sala minoritaria interpreta que cuando habla de constreñir, entonces el delito se consuma con el solo constreñimiento, sea o no sea de carácter económico. Constreñimiento significa obligar, impulsar a que alguien haga algo. Luego entonces concluye la sala minoritaria que como el verbo rector es constreñir, entonces el solo constreñimiento debe consumar el delito. Si la